mañana 3 minutos, 7 de la mañana 3 minutos en la 107.3 de Radio Rumba. En el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025, la Asamblea Nacional podría quedar reducida a 73 integrantes. Esto sí gana la pregunta que impulsa el presidente de la República para la consulta popular. Ese tema que abordaremos con la licenciada María Andrea Coronel, asistente del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que siempre está tomando el pulso, el trabajo de la Asamblea. Prácticamente han hecho una evaluación, ¿no?, cuando cumplieron los 30 días, los 100 días, en fin. Pero empecemos por este tema también que atañe a la consulta popular, referéndum. Gracias, licenciada Coronel, por acompañarnos. Raiza, Marisol y Rodrigo, le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo, muchísimas gracias. Igual a la ciudadanía que nos escucha, que tenga un muy buen día. Gracias, lo propio para usted. ¿Cómo ve la Fundación Ciudadanía y Desarrollo la pregunta del referéndum que propone la reducción del número de asambleístas de 151 que tenemos hoy a 73? Obviamente si gana la pregunta, pues no. Bueno, justamente desde la Fundación nosotros hacemos un análisis más allá de lo que implica el número, ¿no? Por un lado es una disminución del más del 50% de la Asamblea actual, que son 151 legisladores, y entendemos que es una medida que, por lo que se ha dicho, busca un tema de ahorro, ¿no? Pero también es importante ver cuál es el costo que va a tener este ahorro y cuáles van a ser las implicaciones de estas medidas, ¿no? Si es que justamente llega a ganar el sí en esta pregunta. Por un lado tenemos que se encuentra comprometida el tema de la representatividad. Con las nuevas reglas que se están incorporando dentro de la Asamblea Nacional, por ejemplo, el tema de la asignación de escaños, la reducción de asambleístas y también la eliminación de financiamiento estatal para los partidos políticos, es muy posible que la representación no sea tan pluralista y hayan, por ejemplo, provincias que se encuentren subrepresentadas, ¿no? Si bien esta es una medida que afecta absolutamente a todas las provincias, porque se reduce el número de asambleístas de 2 por provincia a únicamente 1, y de 1 por cada 200.000 habitantes, ahora vamos a tener 1 por cada 400.000 habitantes, esto va a implicar también un gran impacto en provincias que son mucho más pequeñas, porque van a lograr apenas un asambleísta, lo que hace que la representatividad de estas provincias en específico vaya a ser mucho más compleja dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, licenciada Coronel, y si de ganar esta pregunta sobre la reducción del número de legisladores podría provocar la concentración del poder legislativo en un solo partido político, como por ejemplo el más votado. Sí, justamente, a eso es lo que también yo quería mencionar anteriormente. Con esta reducción, digamos, de los asambleístas, del tema del financiamiento, van a haber partidos que se van a ver, digamos, beneficiados por estas medidas, porque por un lado no se ha establecido todavía un tope para el tema de financiamiento, lo que implica que van a haber partidos que puedan acceder mucho más fácil a los cargos públicos. Y por otro lado, por el tema de la representación, y también recordando que nosotros elegimos en listas cerradas, es decir, no podemos elegir por asambleísta que nos gusta, sino tenemos que votar justamente por una lista completa. Esto va a generar que partidos que son más grandes tengan más accesibilidad a los curules. Y más aún en la distribución con estos métodos que últimamente se hicieron reformas al Código de la Democracia. El método de Webster se cambió por el de Hunt, en el cual ya las minorías han dicho que prácticamente quedarían anuladas su representación en el Parlamento Nacional. ¿Se puede ver desde ese punto de vista, licenciada Coronel? Exactamente, sí, con el cambio también del método de Hunt, las mayorías se ven beneficiadas, pues porque con el cálculo que se hace beneficia mucho a los partidos que son más grandes y que tienen una mayor cantidad de votos. Eso hace que dentro de la Asamblea Nacional vayamos a tener 1 o 2 partidos, máximo unos 3, con representación importante. Y eso también va a dificultar el tema de la concentración de poder, justamente. ¿Por qué? Porque si hay una gran mayoría, ya sea acorde al Ejecutivo, esto va a hacer que la Asamblea pierda este poder que tiene de ser un contrapeso, y se van a aprobar, digamos, leyes que sean muy beneficiosas, sin mayor debate, sin poner, digamos, a la disposición de la ciudadanía también para que puedan participar. Entonces, son problemas que son bastante graves y que tenemos que ponerle mucha atención en esta materia. Igual, otro tema que es fundamental es el tema de la elitización de la política que puede resultar de estos cambios.
Claro, ¿Esto por qué lo menciono? Ajá. Dele. Listo. ¿Esto por qué yo lo menciono? Porque el tema del financiamiento, por un lado, va a ser que justamente hayan grupos que tal vez puedan financiar a ciertos partidos, y eso hace que también existan intereses por detrás, ¿no? Que luego va a ser muy complicado que se puedan contrarrestar. De igual manera, los representantes van a tener que buscar, las personas que quieran acceder a los cargos públicos van a tener que buscar a los partidos más grandes, y la representación local se va a perder básicamente. Entonces son temas que realmente son preocupantes y que deben llamarnos la atención como ciudadanos. Quizás eso ya se está viendo en esta asamblea, en donde hay dos partidos y movimientos más que nada hegemónicos, que tienen la mayoría, y las minorías están por ahí distribuidas y hasta divididas, ejemplo Pachacutic. Pero también se ha analizado, al plantear esta pregunta, como una de las razones, la baja calidad legislativa y los costos de la operación que serían justificativos de la propuesta para al menos la reducción del número de legisladores. Ustedes que siempre como Fundación Ciudadanía y Desarrollo toman el pulso del trabajo de cada legislador o de cada bancada, ¿se ha visto esa baja calidad legislativa en la asamblea que hoy está en funciones? Pues sí, creo que es un tema también que no depende únicamente, no es un tema específico de los gobernantes actuales, no, es un tema que se ha visto mucho, que hay asambleístas que no van a la asamblea, no presentan proyectos de ley, no fiscalizan. Entonces sí, obviamente no existe mucha calidad por ese lado, pero la reducción del número de asambleístas no soluciona este problema en sí, es como un problema superficial, y las soluciones están mucho más abajo porque son temas estructurales ya. Por ejemplo, en el tema de presupuesto, digamos, se menciona mucho que esta medida va a hacer que reduzca drásticamente el tema de gasto público. Y el Estado va a ahorrar mucho dinero también. Exactamente, pero en realidad el gasto que representa la Asamblea es más o menos del 1% del presupuesto estatal. Entonces vemos que no es un gasto, un ahorro tan significativo. Y por otro lado, en el tema de calidad hay problemas que van de fondo también, como lo son la falta de capacidad técnica, porque no existen servidores de carrera, digamos, en gran cantidad. No, más o menos un 10% de la Asamblea Nacional son servidores de carrera, y el resto son servidores que entran y son removibles, cambian conforme va cambiando la legislatura. Entonces, es un tema que obviamente afecta, ¿no? Deberían haber muchos más legisladores de carrera que conozcan en sí la institución, que sepan cómo se dan los procesos, que tengan experiencia en esta materia. Por otro lado, también tenemos en las leyes que se emiten, por ejemplo, vemos que en cada presidencia de la Asamblea Nacional o después de los periodos, los asambleístas se jactan de que aprobaron 30, 40, 50 leyes. Sin embargo, también hay que ver qué pasa con estas leyes, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, por falta de financiamiento, estas leyes no se pueden implementar. En 2020 tuvimos el caso de la ley de violencia contra las mujeres, que se redujo un 84% de su presupuesto. Entonces, es muy complejo que se pueda, digamos, implementar lo que se exige dentro de la ley. Y por otro lado, también tenemos el tema de la reglamentación, que es un problema bastante preocupante también, porque muchas de las leyes que se emiten luego no tienen los reglamentos de manera oportuna. Se esperan muchos años para emitirlos. En los últimos 3 años, digamos, de las más de 40 leyes que se han aprobado, hay alrededor de un 40% de leyes que no tienen reglamento. Entonces, ese también es un tema grave que se debe, digamos, tratar, pero que no se va a solucionar con la reducción del número de asambleístas. Licenciada Coronel, ahora esta pregunta ha sido bien vista por la ciudadanía, porque dice, ¿cómo teniendo un sueldo tan alto no devengan muchos legisladores y que van a hacer cualquier cosa menos a debatir, a hablar, como viene de parlamento? Pues usted sabe muy bien que van ahí, sino que simplemente no devengan el sueldo. Quizás por ese lado la ciudadanía lo ve con buenos ojos esta pregunta, pero usted ya manifiesta que eso no es, sino hay un grave riesgo. Y a propósito que estamos analizando el trabajo de la Asamblea, ya esta función legislativa lleva más de 5 meses, ¿no? ¿Cuál es el análisis del desempeño? ¿Qué es lo que ha priorizado esta Asamblea Nacional en sus 5 meses y más de gestión? Bueno, lo que hemos podido ver es que la Asamblea ha trabajado mucho en el tema de los proyectos económicos urgentes, ¿no? Como sabemos, de estos proyectos tienen que tratarse con mucha más rapidez conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tienen que procesarse en 30 días. Entonces se han enfocado mucho en trabajar en los proyectos económicos urgentes, así como también en otras leyes que han sido puestas dentro de la agenda parlamentaria de los proyectos que se deben priorizar. Entonces ese ha sido el
enfoque que ha tenido la Asamblea Nacional hasta el momento. ¿Se está cumpliendo la agenda legislativa que fue aprobada por el Pleno y a la cabeza Nils Olsen? Pues se han visto avances definitivamente, pero como le comento, el enfoque ha sido más en los proyectos de leyes urgentes porque han sido varios en estos meses, entonces sí se ha llevado gran parte del trabajo legislativo a esto. De igual manera hay un montón de proyectos de ley que siguen tramitándose constantemente, hay por lo general más de 1000 proyectos de ley que se tienen que tramitar, entonces sí, es algo complejo, pero pues sí. Pero tuvieron que heredar también del periodo transitorio, que quedaron muchas leyes pendientes. Incluso ya apenas se instalaba este nuevo Parlamento, se hablaba que la fiscalización sería nula. ¿Cuál es el criterio que tiene la Fundación Ciudadanía y Desarrollo? ¿Qué pasa con la fiscalización? Tomando en cuenta que la legislación se ha enfocado en la aprobación de las leyes económicas urgentes remitido por el Ejecutivo. Sí, en materia de fiscalización también tenemos que recordar que la composición actual de la Asamblea dificulta mucho el tema de los juicios políticos, por ejemplo, porque tenemos dos fuerzas políticas que tienen concentran la mayor cantidad de asambleístas, pero ninguna de las dos logra llegar a los más de 100 votos que se necesitan para el juicio político. Entonces ese no ha sido un tema que se ha priorizado actualmente dentro de la legislatura. Ahora, ¿qué pasa con los asambleístas faltones que antes se los sancionaba, algunos que abandonaban las sesiones, en fin, y cuál es la bancada que más ha trabajado o la comisión que más ha trabajado en ese tema, licenciada Coronel? Bueno, ese es un tema bastante subjetivo, la verdad. No se puede, digamos, definir que una bancada ha hecho más, ya que tienen distintos, digamos, agendas dentro de las comisiones. Igual es importante recordar que hay comisiones que tienen muchísimos más proyectos de ley que tratar. Por ejemplo, la Comisión de Justicia es una de las que tiene mayor carga en cuanto a trámite de proyectos de ley. En cambio, hay comisiones que casi no tienen proyectos de ley, entonces es bastante complejo analizar en ese sentido como quién ha hecho un buen trabajo, ¿no? Digamos. Y para concluir, también se hablaba, según cifras de encuestadoras, que al momento goza de más del 40% de credibilidad y aceptación esta asamblea. Ustedes que también están tomando el pulso a ese tema, ¿goza o no de credibilidad esta nueva asamblea? Porque durante la campaña se dijo que sería una de los parlamentos distintos a los anteriores. Por eso pregunta, ¿cómo estamos en aceptación y credibilidad? Pues eso sí depende mucho de la visión que tenga la ciudadanía al respecto de la asamblea, obviamente, ¿no? Lo que nosotros hemos podido ver es que se han implementado, digamos, sanciones y se han hecho públicas estas sanciones, por ejemplo, a los asambleístas que no van a las sesiones, que no van a las votaciones. Entonces, esas son cosas que están tomando visibilidad y es muy importante porque permiten también a la ciudadanía tener mucho más claro que en realidad, si es que los asambleístas no van, sí hay repercusiones al respecto, pero esta es una norma que ya se ha venido aplicando en periodos anteriores, no es nueva, sino que ya previamente ya se implementaba, pero es muy positivo que ahora se transparente esta información, o sea, se dé a conocer, y sería muy positivo también que lo transparenten muchísimo más a través de la página de la Asamblea Nacional y que den a conocer exactamente cómo es que se realizan, si es que en realidad se están imponiendo estas sanciones a los asambleístas que faltan o que salen de las sesiones, etcétera. Muchas gracias a la licenciada María Andrea Coronel. Ella es asistente del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por su tiempo y prácticamente ver casa adentro qué es lo que está pasando en el Parlamento Nacional. Un excelente día. Gracias, licenciada Coronel. Cuídese. Muchas gracias, de igual manera. 7 de la mañana, 18 minutos, 7:18 minutos. Avanzamos aquí en Cuarto Poder.